Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues hoy tenemos aquí pues a un hermano muy estimado por mí, ¿verdad? Un hermano querido, el cual tengo el placer de conocer yo ya de hace varios años y puedo presumir de tener su amistad, ¿verdad? Pues hoy está con nosotros nuestro hermano Eric Barba. ¿Qué tal, ¿Qué hermano? tal? ¿Qué tal, hermano? Sí, un gusto estar contigo aquí que por fin se dio. No se daba, tú decías, no se daba. Pero aquí estamos para gloria de Dios y para exaltar el nombre de María también, ¿no? Así es, así es. Porque para las personas que no lo sepan, pues nuestro hermano Eric hoy está aquí para presentar una de sus joyas. Digo una de las joyas porque con el tiempo pues vendrán otras, ¿no? Eso es al menos mi parecer, ¿no? Hoy queremos presentar, lo voy a mostrar en pantalla, esta joyita, el parto sin dolor de la Virgen María, una mirada a la doctrina tradicional de la Iglesia. Y ahí tenemos a María con el niño y detrás pues tenemos pues el Vaticano. Eric Barba. Pues hoy queremos hablar de esa obra preciosa, pero antes que nada informaros que para adquirir ese libro tenéis el link aquí debajo. Ahí debajo está el link para las personas que quieran profundizar en ese punto dogmático, ¿verdad? Del dogma de la perpetua virginidad de la Virgen María. Ese es el punto dogmático, y ahora pues el hermano Eric pues nos lo va a decir más ampliamente, es uno de los que la gente pues más ataca, ¿no? La virginidad de María in partu y todo lo que conlleva, ¿no? Que si sangres, que si dolor, sufrimiento, rompimiento de himen, toda esa parte física que también pues conllevaría ese supuesto parto con dolor que algunas personas pues defienden y atacan en esa parte dogmática pues de la enseñanza católica. Pues hermano Eric, pues esa obra yo me imagino que no la has escrito en 2 días, seguramente. ¿Qué tiempo te llevó en escribir este precioso libro? Bueno, en total yo calculo que fueron casi 3 años, ¿no? Entre buscar, investigar citas, estudiar y escribir el libro en sí, porque mientras escribía el libro seguía encontrando sobre este tema a lo largo de 2000 años de la iglesia, que fue la sorpresa. Yo decía que era una sorpresa, porque yo al principio cuando comencé este proyecto, yo pensé que no iba a encontrar tanta información, por ejemplo yo, para mí porque ciertamente, aunque no había estudiado a profundidad este punto en específico, hay algo dentro de tu interior como católico que te dice, tiene que ser así o es así, porque así lo ha enseñado la iglesia hace mucho tiempo. Y aunque a veces no se escuche mucho ese tema en estos momentos, ¿y por qué no se escucha? Porque ya el mundo como está, ¿no? Ya el mundo ya no cree en lo sobrenatural, ya el mundo ya no cree en las cosas divinas, ya el mundo cree simplemente muchas veces lo que la ciencia simplemente quiere ofrecer y se olvidan de Dios. Bueno, entonces sucede estas cosas, ¿no? De que las personas se olviden de que hay puntos sobrenaturales en nuestra fe porque nuestra fe es sobrenatural. Y este es un detalle bastante importante que a muchos se les olvida. Pero bien, si fueron aproximadamente 3 años entre todo, ¿no? Fue bastante complejo, muchas situaciones que pasaron en el caminar, pero aquí estamos. Pues cabe reseñar pues, que este libro pues, cuenta con la aprobación de la Iglesia. Si leemos pues, el comienzo de este libro, pues consta del nihil obstat, ¿verdad? De Monseñor Hugo Puccini Banfi, de la diócesis, el obispo emérito de la diócesis de Santa Marta, en Colombia. Cosa que, para que nos demos cuenta, que esta obra pues toma ese trabajo pues muy en serio, ¿verdad? Esta parte del dogma de una manera muy seria. Sí, este proyecto investigativo era uno de los propósitos, ¿no? De que se tuviera por lo menos algo que conste de alguien de la jerarquía de la iglesia, de un obispo, eh, con respecto a este tema de que no hay nada que vaya en contra de la doctrina católica, sino básicamente es un proyecto investigativo bueno que puede dar rienda suelta a que se pueda investigar y profundizar incluso más, porque en este proceso de hacer esta obra incluso fue verificada por un sacerdote catedrático oriental,
donde también se puede profundizar incluso desde esa área. Entonces, el motivo de este proyecto es en sí de que pueda ser un punta de lanza para que también otras personas desde otros ámbitos de la iglesia puedan profundizar en este tema e inclusive puedan investigar más de lo que se muestra en el libro, porque en el libro tampoco se puede mostrar todo, ¿no? No se puede abarcar 2000 años de historia y de repente se puedan investigar en Oriente, en algunas otras ritos, algunos países o ciudades donde se haya explicado esto desde hace 2000 años y sería bastante bonito que se puedan hacer estas sugerencias en ese sentido, ¿no? Más a futuro. Pues este libro es muy, muy completo porque nuestro hermano Eric pues toca diferentes temas para abordar el tema este, ¿no? Fundamentos bíblicos, también pues vemos autores controversiales modernos en los cuales pues podemos encontrar pues nombres como Karl Rahner, Hans Kung. También nuestro hermano pues repasa toda la parte que es de la liturgia, que creo que es algo precioso. Génesis capítulo 3, versículo 16, Apocalipsis 12, la historia eclesiástica del parto sin dolor de María, la piedad popular. Yo creo que Eric, pues, que el libro es muy, muy completo, porque estamos viendo esa misma parte dogmática, pero de diferentes ámbitos, ¿no? Y yo creo que eso enriquece, pues, esta obra. Y es que básicamente cuando uno habla de dogmas, uno tiene que comprender de que el dogma tiene que ser entendido tal cual cuando fue establecido. Ciertamente el dogma se puede profundizar y explicar cada vez mejor, pero ese explicar cada vez mejor no puede ir en contra de lo que ya se ha explicado desde hace 2000 años. Por ejemplo, el dogma de que Jesús es Dios, la naturaleza divina de Cristo. Podemos explicar libros de teología, libros de exégesis, de hermenéutica, decir y explicar mil cosas con respecto a la divinidad de Cristo para que las personas puedan comprender mejor ese misterio, porque la teología puede abarcar muchos puntos y el Espíritu Santo sigue guiando a la iglesia para explicar muchos puntos, pero no se puede decir después de 2000 años, Jesús no es Dios, o sea, en contra, ¿no? O sea, tal cual sucede con este tema del dogma de la virginidad perpetua. María es virgen antes, durante y después del parto. Entonces, ese cómo se explica eso, es lo que la iglesia ha profundizado a lo largo de 2000 años en todos estos ámbitos que tú has mencionado. Entonces, no se puede decir ahora de que no es que es virgen durante el parto, la segunda parte del dogma, cómo se explica el dogma. Si la iglesia ha explicado esa parte del dogma de una forma, porque ahora se quiere explicar de otra manera. Y ahí es donde vienen los otros detallitos, ¿no? El racionalismo, el modernismo, las personas que ya no creen en la sobrenaturalidad de las cosas divinas, eh, personas que ponen en duda ya todo lo que tenga que ver con Dios. Ya solamente hace falta que también pongan en duda aspectos mismos de la Biblia en cuanto al el Evangelio de Cristo, ¿no? Porque si nos ponemos en este tipo de, como yo diría, de curiosidades, o yo, ¿cómo sería la palabra correcta? Yo diría de profundizaciones tergiversadas, porque si queremos ahora tergiversar el modo en que se ha explicado la virginidad perpetua de María, ahora podemos tergiversar todo, y inclusive así ha sucedido, porque entonces las personas que no creen en las cosas sobrenaturales, no es que cómo va a ser virgen durante el parto si todas las mujeres no son vírgenes durante el parto. Es que estamos hablando de una mujer especial que dio a luz a Dios, no dio a luz ni a Eric, ni a José Manuel, con todo respeto, ni a David, ni a Goliat, ni a nadie que se parezca en ese sentido. Dio a luz a Dios, al Emmanuel hecho carne. Entonces, si ya se nos pasa de la mente de que si Dios, como dice la palabra, es espíritu, ¿cómo es posible que Dios, que está en todas partes y abarca todo, y ni siquiera el cielo lo puede contener? Esa parte sobrenatural de ese ser tan potente se haga humano, asuma la naturaleza humana también. Entonces, ¿cómo eso es posible de que si ni el cielo puede contener a Dios, cómo va a estar, diría uno por ahí, alguien bastante racionalista y que no ni siquiera sea cristiano? Ese Dios que ustedes creen, si ustedes dicen que abarca todo y está en todas partes, en todos los planetas, puede escuchar hasta tu voz, se hace hombre y cómo haciendo hombre
¿Me entiendes? Entonces, ese es bastante complejo, porque así comienzan las dudas sobre la fe. Es bastante complejo en el tema cristiano, porque nuestra fe sobrenatural, comenzando con la encarnación, comenzando con la revelación, un ser superior nos hace entrar en su comunión divina a través de su Hijo, nos hace participar de la naturaleza divina, nos hace participar de los gozos divinos y nos hace comprender su punto de vista, la revelación a través de su Hijo que envió a este mundo. Entonces, ¿cómo va alguien a preguntar cómo una virgen podrá seguir siendo virgen dando a luz? Comenzando por ahí, ¿no? Porque ahí es donde comienzan a tergiversarse las explicaciones de la virginidad perpetua de María en cuanto al nacimiento de Cristo. O sea, si ya todo fue sobrenatural, ¿qué te hace creer de que no hay partes sobrenaturales en este aspecto? Entonces podemos preguntarnos si nos volvemos tan racionalistas, ¿no? Dice la palabra de Dios que Jesús sanaba a los enfermos de lepra, a los enfermos, a los ciegos de nacimiento, a los cojos de nacimiento. Entonces, si nos ponemos tan científicos, díganme ustedes qué explicación tiene de que si Jesús está sanando a alguien con lepra, que sabemos que es una enfermedad bastante fea de la piel, Jesús tocando a esas personas en el instante se curaban. Entonces, nos volvamos científicos, ¿no? Las personas que estaban alrededor viendo el acontecimiento, ¿qué podrán decir? ¿Cómo se curó esa persona? ¿Cómo la piel se volvió a su normalidad? ¿O cómo ese ciego que yo conozco, ese niño que yo conozco desde que nació, que no podía ver, ahora ve? Ahí es donde vienen las respuestas sobrenaturales, ¿no? Algo que está por encima de las leyes de la naturaleza, que es el regidor de las leyes, hace todo esto. Entonces, asimismo, Dios, al ingresar en este mundo, en el espacio-tiempo, al hacerse hombre, asumir la naturaleza humana, sigue haciendo cosas sobrenaturales. Entonces, ¿por qué no creer eso? Y sí creer de que alguien que tenga un problema serio en la piel que se vea a simple vista como la lepra, se cure de inmediato y las personas digan, ¿qué está pasando aquí? Y ahí es donde comenzamos, ¿no? Ahí están los puntos de vista bastante interesantes. Así es. Viendo esa parte, ¿no? Del dogma, muchos pensarán, ¿no? Que el libro puede ser súper complicado de leer, esto va a ser un manual mariológico pues súper complicado. Ya les digo yo, hermanos, que está escrito a un nivel que lo puede leer tanto un señor teólogo a un laico simple, como por ejemplo yo o ustedes, ¿no? Está pues escrito de una manera muy especial, porque igual que un gran teólogo va a decir, aquí no dice tonterías, pero tampoco un laico va a decir, esto no se puede leer, esto es insufrible. Está escrito pues de una manera pues que está, pues ha compensado, ¿no? Ha sabido compensar pues todo eso, ¿no? Que un gran teólogo puede leerlo y se puede admirar y se han admirado muchos teólogos, incluso expertos mariológicos, con esta obra. El hermano Eric, si quieres, luego lo puede reseñar, ¿no? Igual que un simple laico como yo, que lo he leído y lo entendía perfectamente, ¿verdad? Sí, básicamente ese era el propósito, porque siendo yo un laico, mi intención no era hacer un dramático libro de teología dogmática en cuanto a la mariología, ¿no? Sí, un libro de laico para laicos. Básicamente ese era mi Sí, sí. propósito, incluso dentro de nuestros amigos y hermanos sacerdotes que también me ayudaron en este proyecto con sus orientaciones y demás. Hubo quejas también, porque hubo quejas que decían, debes profundizar en esto y meterle más empeño a esta parte, como para que se lea más teológico, ¿no? Pero sí, yo le decía, en realidad mi punto de vista es que se pueda dar comestible para todo tipo de personas. Entonces, aparte de ser sí un proyecto mariológico y un proyecto basado mucho en teología y patrística, la idea era esa, tener un lenguaje amigable, ameno, para que pueda disfrutarse una especie de libro de teología a la vista de un laico, que pueda ser bastante llamativo, ¿no? Y que pueda ser fácil de digerir y de comprender todo lo que se está explicando allí. Y yo siento que en ese proyecto que comenzó hace 3 años casi, de la mano de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, llevó ese proyecto hacia ese término, ¿no? De que sea un proyecto sencillo en palabras, pero profundo en significado y en aspectos teológicos también. Así es. Pues
entrando, hermano, pues a lo que comentaste antes, ¿no? Esa parte teológica, ¿no? Que como una mujer, pues va a dar a luz sin detrimento, pues de su parte física, ¿no? Derramamiento de sangre, dolor, pues lágrimas, ¿no? Sufrimiento por parte de la madre, en este caso María, ¿no? Pero podemos ver que, como dijiste antes, ¿no? Que Dios sobrepasa todo lo natural, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, esa zarza donde Moisés en el monte Horeb, ¿verdad? Hablaba con Dios y había una llama de fuego en esa zarza y esa zarza no se consumía. Yo, si yo fuera de esas personas, ¿no? Pues yo igualmente pues no lo entendería, ¿no? ¿Cómo va a haber fuego ahí? Y esa mata seca que está ahí, pues no echa humo, no se marchita pues, por el fuego, no se consume, ¿no? Pues al mismo nivel pues está, o parecido, pues el parto de María, ¿no? Y ahí hay un punto que creo que lo tocas en el libro y te lo he escuchado alguna vez, hermano, que Jesús, pues, adelantó ese don de la impasibilidad, ¿no? Que podía traspasar, o de la sutileza, ¿verdad? Recordemos cuando los apóstoles estaban encerrados en el aposento alto, que estaban muertos de miedo, porque lo podían buscar para apresarlo, ¿no? Y Jesús entró en ese aposento y apareció entre ellos, pues no pasó tocando la puerta, ni rompiendo una ventana, ni de un patadón a la puerta, ¿no? Sino que Jesús apareció, pues, delante de ellos, ¿no? Pues, según algunos santos padres, ¿no? Pues, hacen una especie de paralelo con eso, ¿no? Que Jesús, pues, en el momento del parto, pues hubo, ¿verdad? Ese mismo don que tenía Jesús con ese cuerpo resucitado, ¿verdad? Pues Jesús pasó a través de ese vientre o esa parte, ese vientre pasó a través de esa carne de María, ¿verdad? Y vino al mundo sin detrimento físico de María, como algunas interpretaciones privadas, ¿no? En el cual decía que María, contándoles ese parto milagroso, decía María que ella sintió de manera sobrenatural que su vientre se abría. Y cuando el niño salió, pues su vientre pues volvió a su ser sin dejar ningún tipo de marca, ¿no? Ningún tipo de cicatriz. Mira que esa parte que tú mencionas es bastante interesante porque aquí vamos a ver un choque de opiniones de teólogos. Ciertamente hay algunos padres y teólogos que han explicado esto del cenáculo de Jesús entrando con las puertas cerradas, pero hay un detalle bastante importante. Y aquí voy a hacer un choque de dos titanes que se pelean mucho por ahí, ¿no? Duns Scoto y Santo Tomás de Aquino. Entonces, los escotistas y los tomistas, hay mucha pelea por ahí con eso, ¿no? Entonces, como uno discutía con las personas que son tomistas en ese aspecto, pero sí, Santo Tomás de Aquino da con un punto bastante clave. Santo Tomás de Aquino explica de que ciertamente ese don de la sutileza sucede cuando el cuerpo está resucitado, glorioso. Y Jesús, al momento de la encarnación, no tenía el cuerpo glorioso. Pero algo muy importante que también se puede compaginar con Escoto, con los escotistas. Dice unos libros de Escoto, de teología, por decirlo así, creo que eran cuestiones cuadrivitables, creo que era ese, si mal no recuerdo, de que la encarnación es obra de las tres divinas personas. Entonces, si compaginamos lo que ciertamente han querido explicar los santos padres y algunos teólogos con respecto a traspasar una materia que no es imposible, porque en filosofía se puede explicar eso, de que cómo una materia puede estar al mismo tiempo un cuerpo en otro cuerpo. Eso lo explica también la Suma Teológica en el suplemento. Pero Santo Tomás de Aquino explica de que más que nada se realizó por la omnipotencia divina y así se empareja muy bien con la doctrina de Duns Scoto, que habla de que la encarnación, que la encarnación incluye el nacimiento. Hay personas que piensan que la encarnación solamente cuando vino el ángel y le anunció a María que iba a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. La encarnación
también el nacimiento es parte de la encarnación. Entonces, si Duns Scoto habla de que la encarnación es obra de la Trinidad, y estamos hablando que la segunda persona de la Trinidad se encarnó y también nació, estamos hablando de algo portentoso. Entonces, la mejor forma de explicarlo sería que todo se realizó por la omnipotencia de Dios. Y de esa manera puedes dar a entender cómo, y no hay ningún tipo de contradicción cuando se habla de las revelaciones privadas de que María sintió que el vientre se abrió y se cerró. O sea, básicamente es como si fuera un estiramiento, ¿no? Y Dios es causa primera. Nosotros tenemos materia. Entonces, si Dios es el hacedor de la materia, el que está por encima de las leyes de naturaleza y puede manipular la materia, como quien dice, ¿no? Puede hacer todo eso. Entonces, la forma práctica para decirle a un laico cómo sucedió esto, por la omnipotencia divina. Y creo que sería menos complejo y con menos palabras para explicarlo, ¿no? Así es. A veces, ¿no? Como dijiste antes, pues ese racionalismo, ¿no? Y muchos que leen, por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 16, en el cual, pues, el dolor del parto, pues, es consecuencia, ¿no? de la caída del género humano, pues, de nuestros primeros padres, ¿no? Cuando pues, se equivocaron, pues, oyendo al demonio, ¿no? Y ahí dice la palabra de Dios, ¿no? Que la mujer, pues, va a dar a luz con dolor, ¿verdad? Y que eso iba a seguir, pues, por todas las generaciones, ¿no? Y es importante reseñar de que María, elegida por Dios desde el comienzo, pues tenía algo especial que no lo ha tenido ninguna mujer, que es el tema del que estamos hablando, ¿no? Que es que María tendría que ser esa señal que Dios dejó a todas las generaciones después de María, ¿verdad? Para que creyéramos. María es la señal para que yo crea que Jesús es Dios y que Jesús es el Mesías esperado y ese Mesías que estaba pues profetizado ya en el Antiguo Testamento, ¿no? María es el cumplimiento junto a Jesús de todas esas profecías en los cuales señalaba a una mujer que iba a ser la encargada de pisotearle la cabeza a la antigua serpiente y que de manera inequívoca ella debía de ser como un faro de luz a través de la historia, como así lo ha sido, y ella mediante esa señal, que es la virginidad perpetua, en esos 3 puntos claves, ¿no? Antes, durante y en el parto, ¿no? Pues esa señal, esas 3 partes del dogma, no podemos creer en uno sí, en el del medio no y en el último menos, ¿no? Sino que debemos de creer los 3. Igual que María era virgen antes del parto, lógicamente, durante y en el parto, ¿verdad? Pues esa señal de la cual nos habla Isaías, pues debe de permanecer. Si María no hubiera sido siempre virgen, si María no hubiera sido virgen también después del parto, pues dígame a mí, ¿a quién espero yo? Porque si Jesús no es el Mesías, si Jesús no es el Dios, no es Dios, pues nos engañó a todos pues bastante bien, ¿no? Y hay unos padres de la iglesia que enseñan eso, de que si María dejó de ser virgen en algún momento, entonces estamos profesando falsamente la virginidad perpetua de María. Y ahí es donde están unos detallitos de repente, como tú bien mencionas, ¿no? Del racionalismo con respecto a ese tema. Porque como las personas quieren explicación para todo, quieren saberlo todo y tener todo explicado en su mente, resulta bastante curioso ese aspecto que mencionas cuando comenzaste con Génesis 3:16, porque dice, con dolor darás a luz a tus hijos, dice la palabra. Pero hay personas que ya no creen en la palabra. Dios mintió ahí. Las mujeres no van a dar a luz con dolor. ¿Por qué? Porque dice la ciencia de que hay mujeres que dan a luz sin dolor. A mí me consta. Yo conozco una señora por allá arriba de la montaña que dio a luz y no se escuchaban dolores de parto. Y cosas así te vienen a decir, ¿no? Lo que ciertamente es que hay explicaciones para eso que también está en el libro. Ya cuando hablamos de temas científicos, un poquito de los que quieren meterle a la ciencia, bueno, hay aspectos científicos que tienen su respuesta, razones por la cual una mujer
de repente, que son excepciones a la regla, no sufre dolores de parto. Y ahí está explicado, ¿no? No le puedo hacer un super spoiler para que puedan adquirir esa obra y poder identificar eso, de qué se trata específicamente. Pero si Dios en su palabra dice, con dolor darás a luz a tus hijos, con el sudor de tu frente le dice al hombre que vas a trabajar, no es que el hombre no trabajaba o no podía trabajar, pero sino que ahora te va a costar comer bien lo que necesitas comer, ¿no? Lo que tienes que buscar para vivir. Entonces, estamos hablando de que estamos diciéndole a Dios mentiroso. Otro punto importante es que en la teología también se ha dejado llevar por ese tema, ¿no? Si la ciencia ya dice que hay mujeres que le ponen una inyección y ya no sufre dolor en el parto, mira, entonces estamos, una especie de burla, ¿no? ¿Cómo ustedes explican que María dio a luz sin dolor? Si miren, entonces significa, y vienen con esa excusa. Entonces significa que si ustedes dicen que María estaba sin el pecado original, entonces esas mujeres que dan a luz sin dolor también no tienen pecado original, y comienzan las burlas y cosas por el estilo, un poquito grotescas y un poquito complicadas, ¿no? Que de la madre de Dios no debe burlarse nadie, ni mucho menos del nacimiento del hijo, porque estamos insultando también al hijo en ese aspecto. Pero la teología en algunos aspectos se ha dejado influenciar. Cuando hablo de la teología, hablo de ciertas personas que han escrito libros de teología con respecto a este tema. Pero la iglesia es bastante enfática de que en Génesis 3:16, y inclusive lo dice el catecismo, como se menciona en el libro, clarito, el Papa San Juan Pablo II también habló de eso, de que el pecado original trajo unas consecuencias a la humanidad. Y esa consecuencia es que vino a traer dolor y sufrimiento. Entonces, otro aspecto a resaltar es cuando dicen que, bueno, pero María, sí dicen que no sufrió dolores en el parto, pero ella sufrió dolores toda su vida. Y ciertamente, ella no tuvo los dones preternaturales que estaban Adán y Eva antes de la caída, pero ella tuvo las gracias completas y necesarias para tener al Hijo de Dios en su vientre, más que cualquier otra criatura que haya existido en el planeta Tierra. Entonces, como bien se menciona, lo dicen los santos padres y lo mencionan muchos teólogos también, es inconcebible que Dios comience su obra redentora en la tierra causando dolor y sufrimiento, y cuando Él vino es a lo contrario, a eliminarnos el dolor, el sufrimiento y la muerte eterna. Entonces, es bastante extraño eso, ¿no? De que Dios venga a redimir a la humanidad de la muerte, el pecado y el dolor, el sufrimiento, y lo primero que haga entrando al mundo es causar sufrimiento. O sea, no, hay algo como que no cuadra, como quien dice ahí, ¿no? Y ahí recuerdo un sacerdote español muy bueno, el padre Ángel María Rojas de España, que hacía bastante programas interesantes. Hizo una serie bastante interesante sobre la virginidad de María, sobre los 3 aspectos del dogma en un canal, inclusive de YouTube, se puede ver. No, si mal no recuerdo, creo que HM Televisión, algo por el estilo. Y él hablaba de todo esto, antes del parto, durante el parto y después del parto. Y él decía algo bastante característico en España, pero no sé de qué lugar sea o si se habla en toda España, de que Dios no hace un plan chapuza, que Dios no comienza una cosa bien para terminarlas mal. Dios comienza algo bien para terminarlas mejor. Y entonces, si Dios comienza el acto de redención embarazando a una mujer por obra y gracia del Espíritu Santo sin concurso de varón, va a terminar naciendo de una forma, como quien dice en España, chapuza, ¿no? Algo grotesco de que vaya en menor grado de sobrenaturalidad que lo que pasó al principio. Entonces, hay cosas que hay que tomar en cuenta que de repente la gente no toma en cuenta y la gente lo toma a bromas, pero hay muchas cosas que hay que considerar con respecto a la encarnación que a personas se les olvida, incluso cuando se escribe un libro con respecto a Mariología, ¿no? Pero es bastante importante eso. Pues para los hermanos, ¿no? de Hispanoamérica, para los que no sepan qué es una chapuza, pues os lo explico, ¿no? Porque sé que hay mucha gente para empezar ahora a buscar un diccionario. Una chapuza es cuando tú llamas a un trabajador, por ejemplo, ¿no? Y le das un trabajo, le encargas un trabajo, ese señor viene y te hace el trabajo, claro que sí, pero te lo va a hacer de cualquier manera. Y a los 2 días, lo que tenías estropeado lo vas a tener peor. Pues eso es una chapuza, ¿no? Un trabajo mal hecho. Y Dios, como todos sabemos, cuando hace las cosas, las hace. Hay un punto también importante,
parto de María en el Evangelio de San Lucas, y recordemos que San Lucas era médico. San Lucas no era pescador, ¿no? No era, digámoslo así, alguien bruto, ¿no? Era alguien, pues, de ciencia. Y él quiso dejar en su Evangelio, pues, una escena, pues, bastante llamativa, ¿no? Que es que María dio a luz a su hijo, pero de manera inmediata, pues, estaba, pues, atendiendo al niño. Sí, puede ser que haya mujeres que tienen un parto muy, muy sin dolor, muy bueno, ¿no? Que haya estado en una buena clínica, una buena epidural, lo que sea. Pero la mujer, quiera que no, pues queda maltrecha, ¿no? Y tú no te vas a levantar de la cama y te vas a poner a atender al niño como cualquier cosa, ¿no? Y San Lucas quiso reflejar ese momento dando a entender, ¿verdad? Aunque no lo digas de una manera explícita, ¿no? María, pues dio a luz sin dolor, de manera milagrosa, pero nos lo da a entender, ¿no? Y es médico, es médico. Entonces, San Lucas quiso reflejar ese momento, pues, ahí en su evangelio. Y volviendo un poquito a Eva, ¿no? Pues esos dolores, ¿no? Con el cual, pues, Dios maldijo a Eva y a todas las generaciones, ¿no? Es fruto, ¿no? Es fruto de esa desobediencia. Y todos sabemos que María, tal como decía también San Ireneo de León, pues por la desobediencia de Eva entró pues la muerte al mundo, ¿no? Y por la obediencia de María, la nueva Eva, ¿verdad? Dios recapituló todas las cosas en esa mujer. Todo lo que nos estropeó a Adán y Eva, pues fue recapitulado en Jesús y en su mamá, en María, ¿no? Por eso es que María, pues, no podía tener, pues, ese dolor físico, ese derramamiento de sangre, ese rompimiento, pues, de todas esas cosas, ¿no? No nos vamos a poner aquí, pues, a dar clases de ginecología, ¿no? Que tampoco no es el cometido, ¿no? Pero es importante que se entienda eso. Y en el libro, pues, viene especificado pues, en un montón de perspectivas para que podamos entender ese dogma desde todos los lugares, ¿no? Desde un montón de perspectivas vamos a ver ese dogma en el centro y vamos a ver pues un montón de perspectivas para poder entender, ¿no? Desde cada punto, para que podamos defender ese punto dogmático, pues, de ese precioso dogma, ¿no? De la virginidad perpetua de María, en este caso, en el tercer punto dogmático, in partu, en el parto. Eric, me gustaría que hicieras referencia esa felicitación que te hizo pues el padre Félix cuando él hojeó esta obra tuya, pues una eminencia, y no estamos hablando de cualquier sacerdote de un pueblo, que sí, que tiene todo mi respeto, por supuesto que sí, pero estamos hablando de un sacerdote que es una eminencia mundial, ¿verdad? No es una eminencia en su barrio, mundial, y ese señor pues llegó a felicitar pues a nuestro hermano Eric sobre su obra para que entendamos la envergadura de este trabajo. Sí, básicamente cuando me contacté con él porque él es la eminencia, yo diría, y muchos sacerdotes están de acuerdo de que es el super experto mayor de la virginidad en el parto de María. Mi intención era de que verificara el trabajo, ¿no? Pero cuando le mando la parte litúrgica, él no pudo profundizar en su tesis más que nada con este elemento de si dio a luz con o sin dolor. Entonces le pareció bastante bueno el trabajo en ese sentido, que me solicitó entonces una copia del manuscrito para revisarlo entonces totalmente entero, no solamente la parte litúrgica, y le ha gustado bastante, ¿no? Así que esperamos también nuevas reacciones con respecto a ese tema, porque él todavía lo está revisando, es una persona sumamente ocupada, ¿no? El padre Félix López Lozano, SHM, tiene también, creo que no recuerdo si es una orden o una congregación allá en España, pero tiene muchas cosas que hacer, como bien me dijo, tengo muchas cosas que hacer, pero revisé la parte litúrgica y le gustó bastante, así que confío en Dios de que pueda seguir
viendo lo que falta y quede también con la misma perspectiva que tuvo al principio. Una cosa que yo desconocía, Eric, yo desconozco muchas cosas, ¿eh? Muchísimas, muchísimas. Pero una cosa que yo no conocía y lo descubrí aún cuando este libro se estaba gestando, ¿no? En la computadora de Eric. Pues era la parte de la iconografía cristiana, ¿no? Que había ciertas maneras que la Iglesia prohibía, pues, de que María, pues, apareciera de diferente guisa en esas obras iconográficas, ¿no? Como por ejemplo, pues, está recostada, con cara de dolor o con sudores en el rostro, ¿no? Y es una parte muy bonita, y que yo desconocía y que la Iglesia expresa bellamente en el Concilio de Trento, si no me equivoco. Sí, el Concilio de Trento fue bastante enfático. ¿Por qué? Porque antes de Trento estaba el Renacimiento, ¿no? Entonces, en el Renacimiento los pintores, los artistas daban rienda suelta a su imaginación para pintar las obras en cuanto a la religión, tal cual a ellos les pareciera. Si tenían que poner a la Virgen María como una reina, en el sentido de que tenía un ropaje que las mangas le llegaban hasta por acá y, y un traje que creo que zurraba todo el piso, como si fuera una princesa de la época medieval, lo hacían. Y cosas por el estilo, ¿no? De diferentes formas que tiene que ver nuestra religión cristiana. Y en el mundo católico, por supuesto, con respecto a los pasajes del Evangelio. Pero el Concilio de Trento ya puso un alto a eso y ciertamente por quejas y sugerencias de que todo lo que tenga que ver con puntos dogmáticos tenían que ser plasmados en cuanto a imagen que represente en realidad lo que enseña nuestra fe. Eso es lo que puso el Concilio de Trento. Y muchos dicen, pero ¿por qué entonces Trento no habló sobre este tema de con dolor o sin dolor y demás? Porque ese más que nada es siempre la crítica, ¿no? Eso no es dogma, cuando en realidad es parte de la explicación de una de las partes del dogma. ¿Cómo tú explicas el dogma? María es virgen antes, durante y después del parto. Incorruptiblemente lo engendró, manteniendo la incorruptibilidad. Entonces, la gente que no conocen ese tipo de palabras que pueden entender allí. Pero, ¿qué es lo que en realidad entendían los padres de la iglesia y los papas o el papa Martín I cuando citó esto? O inclusive en el año 500 y tanto, cuando en uno de los primeros concilios de Constantinopla se habló de siempre virgen. O sea, no es siempre virgen porque le da la gana a la iglesia. Tiene una explicación. Y también antes, durante y después del parto, incorruptiblemente. Eso tiene una explicación. ¿Cómo tú explicas antes del parto? Dio a luz por obra y gracia del Espíritu Santo, se encarnó, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Esa es la explicación. En el parto, ¿por qué hay virgen en el parto? Porque no sufrió corrupción. ¿Qué significa corromperse? La iglesia, ¿cómo lo he explicado? No sufrió dolor, detrimento de su virginidad, etcétera, etcétera. Después del parto, ¿cómo se explica eso? Bueno, María no tuvo ningún tipo de intimidad con José y tampoco tuvo otro hijo a lo largo de su vida, solamente Jesús. Esas son explicaciones. Eso no está en el dogma. Que María no tuvo otros hijos, eso no está en el dogma. Esa es la explicación del dogma. Y es donde muchas personas se confunden. Eso, ¿por qué tú estás explicando de que con o sin dolor? Eso no es dogma. Es parte de la explicación del dogma y así se ha enseñado por 2000 años. El tema es que quieren separar la explicación del dogma con el dogma. Entonces es algo bastante como extraño, ¿no? Ahí donde vemos el racionalismo, malos métodos de reinterpretación de dogmas y cosas por el estilo que han sucedido en las últimas décadas, que por eso que muchas personas de repente pueden estar confundidas. Y por eso, por dejarse llevar también por el cine, la televisión, lo que ven en algún programa por ahí sobre el nacimiento de Cristo, que ven a la mujer gritando y todo eso, aunque parezca mentira, influye en la mente de las personas. Y se les olvida que estamos en el cristianismo, que nuestra religión es una religión sobrenatural. Entonces, todo esto influye, ¿no? Y se les olvida también todas las explicaciones que ha hecho la iglesia al respecto a lo largo de 2000 años. Los teólogos, escolásticos, padres de la iglesia, papas. O sea, ya todo eso se fue al traste y ahora vamos a explicarlo como yo lo entiendo desde hace 50 años, desde que vi tal película. Y cosas por el estilo, ¿no? Bastante complejas. ¿Crees, Eric, que vivimos en una época en el que todo es reinterpretable? Hablo de lo que es la doctrina de la iglesia. Sí, ciertamente, y lo vemos a diario. Y yo siento que
Hay algunas personas que no lo hacen de mala fe, pero hay otras personas que, no sé, de repente sí lo puedan hacer para tratar de causar algún tipo de confusión, porque ya ellos están confundidos. Entonces, vemos que se están reinterpretando a veces muchas cosas. O sea, por eso te digo, ya básicamente puede alguien salir, y ya ha salido, a decir de que, bueno, Jesucristo en el partimiento del pan ahí con los apóstoles y con toda la gente que estaba allí, en Juan capítulo 6, no fue un milagro. No se multiplicó los panes, sino que se compartieron entre todos, encontraron un pan abajo de la alfombra, no sé, de la camisa de cada uno, y se lo repartieron y comenzaron a dividírselo entre todos. O sea, ya no se quiere explicar las cosas sobrenaturales, se quieren explicar las cosas sencillas, de forma que todo el mundo lo quiera entender para darle el gusto a la gente. Cuando el cristianismo no se trata de eso. Si Jesús hubiese venido al mundo para darle el gusto a la gente, él no hubiera morido en la cruz. Porque básicamente todo el mundo quería que él muriera en la cruz, pero él no hubiera hecho otra cosa. O la Virgen María o San José hubieran hecho otra cosa. O no sé, si las personas no hubiesen querido ver que Lázaro resucitara, hubiera hecho otra cosa. O sea, si tenemos que explicar cosas complejas como esas, que Dios muera en la cruz, ese es otro punto, ¿no? En teológico, o que Jesús multiplicara los panes. Desde el Antiguo Testamento, Dios dividió las aguas del mar para que el pueblo pasara. O Moisés golpea una roca y sale agua. O Jesús camina sobre las aguas. Pedro también caminó. Ahora nos quieren explicar de que no, es que no estaba profundo. Es que como era de noche y no se veía, había unas piedras ahí, entonces estaban caminando encima de las piedras sin resbalarse. Y ahí donde vemos, ¿no? Si toman en cuenta todo este tipo de cosas que estoy diciendo, se aplica a la virginidad de María en el parto. Se aplica a la virginidad de María en general. O sea, ya no queremos explicar algo complejo porque nos cuesta trabajo, o las personas se burlan de nuestra fe, o las personas hacen lo que sea. Entonces, mejor lo explico de otra manera, que sea comestible para los demás. Ah, bueno, María dio a luz con dolor también, como todas las mujeres. Si ella fue una mujer común y corriente como las demás. Dios me perdone por esa insolencia. Pero bueno, así está sucediendo, ¿no? Y es cierto. Entonces, lo que mencionaba el Concilio de Trento, que aunque pone pautas cómo se deben pintar las imágenes religiosas, dice que se deben pintar con decoro y de acuerdo a los dogmas. Ciertamente, no dice más nada, pero cuando vienen las explicaciones, como el catecismo que salió del Concilio de Trento, sí habla de que María dio a luz sin dolor. Entonces, esa es la mentalidad de lo que en realidad querían decir allí. Aunque no quedó redactado en las decisiones finales del concilio, aunque hay un borrador por ahí, hay una sorpresa ahí también en el libro, ¿no? Hay un borrador por ahí del Concilio de Trento. Pero, aunque no quedó plasmado el concilio, porque en los concilios no se puede complacer a la gente de que quede todo explicado y masticado como la gente quiere que le dé la gana, está el Catecismo de Trento. María dio a luz sin dolor, como la luz que atraviesa el cristal, tal cual. Y lo repiten en varias ocasiones. Entonces, allí está la voz del concilio, porque es el catecismo del concilio. Entonces, ahí estamos viendo de que cuando hablan, es que el concilio no dijo nada de eso. Sí, el concilio lo dijo a través de su catecismo. Entonces, ¿por qué ustedes niegan eso? ¿Acaso el concilio no tiene asistencia del Espíritu Santo? ¿Acaso el catecismo, que es magisterio ordinario, universal, puede inventar lo que le dé la gana? No, por supuesto que no. Entonces, estamos hablando de elementos muy claros en el magisterio de la iglesia, que hay muchos más, inclusive más catecismos, de que enseñan eso. Y ciertamente, algunos podrían decir con respecto a esta obra de que, ¿por qué no pusiste, Eric, el nombre de El nacimiento milagroso de Cristo y solamente el parto sin dolor? Es que el título de repente puede ser, es que nos enfatizamos específicamente en este elemento que es negado, aparte que ciertamente el dolor o no dolor de parto, como hemos mencionado, que hay mujeres que dan a luz sin dolor, no es algo milagroso, es algo que también lleva a otras consecuencias. Así que dar a luz con o sin dolor no es algo milagroso. El portento es que Dios se hiciera carne, en la encarnación naciera María sin detrimento de su virginidad, y todo eso involucra todos estos aspectos explicativos. Entonces tenemos que abarcar este punto específico, que es el que estamos tratando de hace 3 años en este estudio, ¿no? Así es. Yo recuerdo, ¿no?, esa obra preciosa de San Jerónimo, ¿no? En esos debates con el vídeo, ¿no? Que se debatía todas estas cosas, ¿no? Y el vídeo le preguntaba a San Jerónimo que cómo puede ser eso. ¿Cómo puede ser Dios que nazca
y que no haya pues todas esas consecuencias que hemos estado hablando, ¿no? Y San Jerónimo, como era pues tan inteligente pues, y tan virtuoso, le dijo al vídeo, ¿no? Y si tú explícame cómo Dios entró en el vientre virginal de María, y cuando me lo digas, yo te voy a explicar cómo salió de él. De la misma forma que entró, de la misma forma salió. Y muy importante, porque San Jerónimo también en una de sus obras dice que María fue, tocando el texto del Evangelio de Lucas, María misma fue madre y partera. Cuando tenemos que recordar, eso fue hace 2000 años, no existían hospitales, estaba sola con San José, llegaron a un lugar solitario, el contexto de la época, no podía estar el hombre metido allí cuando una mujer estaba dando a luz, viendo la intimidad de la mujer en ese sentido, porque estaban las mujeres parteras que ayudaban, asistían en el momento del parto, como dice San Jerónimo, ella misma fue madre y partera. El mismo texto habla de una sublime quietud. Y dio a luz y lo envolvió en pañal y lo acostó en un pesebre. Tan sencillo como eso. En una sola línea. Dio a luz y siendo, como tú bien mencionas, que San Lucas era médico, pudo haber dicho, bueno, en el momento de la época estaban las parteras, fulano le ayudó con la toalla, el otra con el agua. No. Y dio a luz, lo acostó en un pesebre y lo envolvió en pañales. Eso es todo. No quería meterse a decir más nada. Algo fue tan sobrenatural la cosa, que tan sublime, que lo explico con sencillas palabras y el Espíritu Santo lo vio así. Decía San Lucas, ¿no? Al comienzo de su evangelio, él dijo que él entrevistó a cada protagonista, ¿no? De cada evento, él, pues, lo entrevistó de manera personal y él lo puso por escrito. Y San José no intervino en ese parto, no había parteras, estaban solos, ¿verdad? María fue la que le relató su propio parto. Yo me imagino a Lucas sentado encima de una piedra y María, pues mira, Lucas, mi parto fue así, me encontré sola, ¿verdad? Me pasó tal, y lo revestí pues en pañales, ¿no? O sea, María fue la que le explicó a San Lucas cómo fue ese parto, ¿no? Pues me parece, es que en esa línea se podía escribir tranquilamente un libro. En ese versículo de San Lucas se podría sacar, pues yo no sé cuánta cosa, ¿verdad? Y hay, Eric, aquí, en tu libro, que me parece algo precioso, porque yo en los textos de la Iglesia Oriental, Iglesias ortodoxas, ¿no? Y todo esto, pues hay textos que hacen referencia a María y que tú bien has sabido pues incluir aquí, que son preciosos. Es que son textos que sería pues para leértelo, ¿verdad? Un montón de veces, ¿no? Si me permite, Eric, solamente 2 líneas. Le voy a pedir al autor del libro que me deje en el rito bizantino, en el Menaion, nombre de los 12 libros, uno por cada mes, dice en su tono 1, dice lo siguiente, 2 líneas, lo voy a dejar ahí por la mitad para que la gente que lo quiera leer entero, pues ya sabe, ahí tienen el libro. Oíd cielos y escuchad tierra, he aquí que el Hijo y el Verbo de Dios Padre viene para nacer de la Virgen Inmaculada sin dolor. Y lo que viene al poco, ¿no? A la siguiente línea, pues es igualmente precioso. Es para enmarcar, pues, esa parte de la liturgia que también tratan, ¿no? Pues a nuestra Santísima Madre del Cielo, ¿verdad? En esa liturgia, textos litúrgicos que nosotros, pues, como tenemos otro rito, pues lógicamente tenemos textos preciosos, ¿no? Que no se me enfade nadie, ¿verdad? Que yo sé que me van a venir gente y luego me van a decir, no, José Manuel, ¿por qué dices eso? Digo que en esa parte, en esos diferentes ritos también la Iglesia tiene bellísimos textos litúrgicos, pues para ensalzar la figura de nuestra Madre Santísima. Precioso, precioso ese texto. Y ahí viene otro punto importante, ¿no, sí, José? La lex orandi. La Iglesia reza como cree. Así es. Entonces, si la Iglesia está rezando a nivel mundial que dio a luz sin dolor la Virgen Santísima, nuestro Señor, no estamos mintiendo en ese sentido, o la Iglesia no nos está mintiendo, no estamos rezando algo que no creemos. La lex orandi, lex creyendi, ¿no? Muy importante ese punto que también a muchas personas se les olvida.
Pero bien, no sé si ibas a decirme otra cosa, hermano. Sí quería comentar algo antes de irnos, ¿no? Ujú. El tema de la falta de formación de algunos sacerdotes, ¿no? Respecto a este tema, ¿no? No se le da, como dice la Biblia, ¿no? La Escritura, alimento sólido, ¿no? Ujú. A los feligreses, sino que siempre, pues, nos vamos a ir, pues, con ese racionalismo, ¿no? Vamos a buscar siempre una lógica. Y tocando el tema que dijiste antes, hermano, del tema de la multiplicación de pan y todo eso que tratan algunos sacerdotes de desvirtuar, ¿no? La figura de Cristo, pues, negando milagros, ¿no? Pues yo viví eso mismo, esa misma explicación en la parroquia que yo iba, y yo le pedí al Señor un milagro que me lo cumplió. Yo le pedí que me aumentara la velocidad en las piernas para, pues, salir corriendo de esa parroquia, ¿no? Pues porque eran muchísimas cosas de lo que se negaba, pues, de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Y ciertamente tenemos que rezar por nuestros párrocos y por diferentes sacerdotes que yo me he encontrado que niegan tristemente esa parte, ¿no? Incluso hace pocas fechas, como le comenté en una ocasión a Eric, un sacerdote decía que María no podía tener, que María tenía que tener dolor en el parto, porque de esa manera, si fuera así, pues María sería divina, ¿no? Él hace una comparación que si Jesús, siendo Dios, sufrió en la cruz, pues María, pues lógicamente tenía que haber sufrido en el parto, ¿verdad? Negando, pues lógicamente, esa parte del dogma. Y es falta de formación de nuestros pastores, y por eso recomiendo también no solamente a laicos, sino a sacerdotes que tengan esa enseñanza de la Iglesia pues un poquito ahí atravesada, ¿no? Pues que también pues pueden adquirir este libro, ¿no? Para que puedan pues aclarar todas esas ideas pues desde todos los puntos que nuestro hermano Eric pues ha querido abordar su obra. Sí, muchas gracias, hermano, por esto. Y también ciertamente, ¿no? Le quiero dar las gracias a todos los sacerdotes, amigos, a ti. Yo te digo profe, al profe de Lo temas recortamos digitales. luego. Ajá. Lo recordamos luego, dice. Sí, básicamente quiero darle gracias a los sacerdotes, amigos, todas las personas que de una u otra forma la Santísima Virgen me puso en mi camino para este proyecto. Y quiero animar a las personas de que puedan adquirir esta obra para enriquecer su conocimiento en algo, como yo mencioné al principio, tan olvidado, tan menospreciado y tan tergiversado como es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de la Santísima Virgen María y lo que ha explicado la Iglesia por 2000 años con respecto a este tema, ¿no? Ahí está el hermano enseñando la obra, que espero que sea el gusto de todos los hermanos. Y no sé, José Manuel, tú ves un poco grueso el libro, sí, un poquito grueso, Sí, ¿verdad? sí, es un libro que no es pequeño, no es para nada pequeño, tiene un total de, a ver, que os lo diga, cerca de 240 páginas cerca, pero ya lo digo, está escrito, como se suele decir, por muchos países hispanohablantes, ¿no? Muy amigable, una lectura muy amigable. Sí, ese era el propósito, como bien mencionaba hace un rato, ¿no? Pero bien, te doy las gracias a ti, hermano, por la oportunidad de estar aquí contigo, que por fin se dio, como digo. Conozco al hermano José Manuel desde hace años y es un honor estar aquí con el hermano, una persona muy amable, muy directa y, y también aprendo de él, por supuesto, ¿no? Nosotros aprendemos los unos a los otros en cada momento. Nuevamente quiero agradecer a los sacerdotes que estuvieron atrás de este proyecto de una u otra forma. A algunos otros no pudieron ayudar, tienen muchas ocupaciones y también tenemos que orar también por la salud y la fortaleza de todos nuestros pastores, porque tienen muchísimas cosas que hacer, a veces muy complicados días, que hay muchas personas que incluso se van de tal iglesia o tal parroquia porque dice que el sacerdote no me atiende, pero también hay que entender de que nuestros pastores tienen muchísimas obligaciones, muchísimas cosas, y como inclusive dice el Papa Francisco, ¿no? Que hay que pedir que haya, como dice nuestro Señor Jesucristo también, que haya más pastores
con olor a oveja, que puedan involucrarse con los fieles y que puedan asistirlo de la mejor manera posible. Pero también para que eso suceda tenemos que orar para que haya más mies, ¿no? Haya más mies. Más trabajadores en las mies, claro que sí. Ajá. Más trabajadores. Pues Eric, pues gracias por esa tremenda obra. Fíjense, tengo el honor, y lo voy a decir, tengo el honor de ser el primero que adquirió este libro. Yo he sido el primero en el mundo en que lo he adquirido, ¿verdad? Ha sido, yo en el momento que el hermano Eric me dijo, José Manuel, acabo de subir a Amazon el libro, pues yo de manera inmediata, pues cogí el teléfono, el celular, y tengo el honor de ser el primero en que Amazon, pues, hizo este libro impreso, pues, para mí, ¿no? Y fui el primero y tengo el honor, y ojalá pues el hermano me lo pudiera firmar, pero no sé cómo enviárselo. Pero ha sido un honor y es verdad, como suelo decir, si eres cristiano, si eres católico, si amas a nuestra Madre Santísima, yo me obligué a adquirir este libro porque yo amo a María sobre todas las cosas. El Señor primero, María también, ¿no? Pero si quieres profundizar en la figura de María y en uno de los puntos más atacados, incluso de los que estamos dentro de la iglesia, como decía Benedicto XVI, que los enemigos no están fuera, los enemigos los tenemos aquí. Y ya contaré yo un caso de eso, en los cuales pues sé muy bien que los enemigos están dentro de la iglesia. Los que están fuera, pues se les ve de lejos, ¿no? Se les ve de lejos cómo vienen, sus actitudes, sus acciones, ¿no? Lo malo es cuando los católicos, ¿no? Revestidos de católicos, de hermanos, pues vienen y atacan, pues, ese tipo de temas. Si amas a María, si amas a la iglesia, pues es una compra totalmente recomendable y yo añadiría que obligatoria. Ahora que el autor no me oye, se acaba de ir Eric, no me está escuchando, pues puedo decirlo libremente. Ah, sigue aquí Eric. Sí, te agradezco, hermano. Le agradezco a todos ustedes por estar aquí y es un honor estar nuevamente con ustedes en diversos lugares, pero aquí especialmente en el canal de mi hermano de Pater Noster. Pues yo espero, Eric, que muchísimos hermanos más pues puedan pues ayudarte a propagar y a darle pues importancia, publicidad a este libro, porque yo creo que el mundo católico se lo merece. Yo me lo merecía, yo por amor a mí mismo digo, yo este librazo me lo merezco. Y te agradezco, hermano. Bueno, ¿qué tal si nos despedimos con un Dios te salve para darle gracias a nuestra Santísima Madre y por supuesto que este Ave María para que siga cubriendo con su manto maternal al Papa Francisco, a nuestros obispos, amén, sacerdotes y religiosos, para que siga guiando con su madre, con su mano materna, a todos nuestros líderes de la Iglesia a buen término. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Pues, hermanos, pues lo dicho, aquí debajo queda diferentes links, los voy a poner bien facilito para diferentes países, Estados Unidos, México, para que os sea más fácil, ¿verdad? Pero recuerden que aquí en el desplegable de aquí abajo, pues está esa lista, ¿verdad? Con ese link directo para poder adquirir pues ese precioso libro de nuestro hermano Eric. Pues ya le dejamos libre a nuestro hermano, pues gracias Eric por haber estado en el canal. Sinceramente, un gusto, un placer enorme y el presentar este libro pues es una doble alegría, ¿no? En primer lugar, que el hermano Eric pues me ha visitado en el canal y segundo, pues presentar este hermoso libro. Pues, hermanos, pues compartan este video, pues yo creo que es de vital importancia, ¿no? Para las personas que quieran pues profundizar en este punto dogmático de el dogma de María siempre Virgen. Compártanlo, den like, porque mediante ese like le estás diciendo a YouTube, pues mira YouTube, este video me gustó y quiero que se lo recomiendes a más hermanos. Pues YouTube te hará caso, ¿no? Mientras más like, pues
más recomendaciones hará esta plataforma a diferentes personas. Dios te guarde, Dios te bendiga.